El día 30 de enero de 1882, James Gillespie Blaine, ex secretario de Estado norteamericano, en declaraciones al diario The Washington Post y al periódico estadounidense The New York Herald, habló sobre las relaciones de Inglaterra y Chile en la Guerra del Pacífico y declaró que esa república, consiguió de Inglaterra acorazados y material de guerra. Los soldados chilenos marcharon hacia el Perú con uniforme de tela inglesa, con fusiles ingleses sobre sus hombros. La simpatía inglesa respaldó a Chile en su conquista y los intereses comerciales ingleses reciben un tremendo impulso del engrandecimiento de Chile. Continuó diciendo, comillas, yo creo que este resultado de la guerra peruano-chilena destruye la influencia estadounidense en la costa del Pacífico Sur y literalmente arrasa con los intereses comerciales americanos en esta vasta región. Cierre comillas. ¿Fue Inglaterra el verdadero gestor de esta guerra latinoamericana? ¿Ayudó a Chile en su avance al territorio peruano? En este video revisaremos si tiene fundamentos y dónde nace este mito de la supuesta ayuda inglesa a Chile. Pero esta vez no viajaremos a Inglaterra, país directamente aludido en este tema, sino que a Estados Unidos. En la política estadounidense con respecto a la guerra, siempre favorable a la posición peruana, se pueden distinguir cuatro etapas bien marcadas. Durante el ejercicio de William Evarts en la Secretaría de Estado, solo intentando llevar a los beligerantes a la mesa de negociaciones. Durante el ejercicio de James Blaine en la Secretaría de Estado y el intento pugilístico, según el mismo periódico New York Herald, de Blaine de impedir la cesión de Tarapacá. Durante la primera parte del ejercicio de Frederick Tillinghausen en la Secretaría de Estado, las instrucciones a William Trescott fueron ejercer una influencia moral sobre los chilenos, y durante la segunda parte de Tillinghausen, en donde fue Cornelius Logan, embajador de Estados Unidos en Chile, quien solo intenta reducir las demandas de Chile a Perú, pero la verdad es que a esa altura, entrando ya a 1883, el asunto de la cesión de Tarapacá era un tema sin discusión para los chilenos. En este video nos enfocaremos en el periodo de James Abraham Garfield, quien asumió el 4 de marzo de 1881 la presidencia de los Estados Unidos. Su secretario de Estado, James Blaine, inició una vigorosa campaña para impedir la desmembración del Perú y obligar a Chile a aceptar una indemnización monetaria por los costos y bajas de la guerra, argumentando con el peligro de que Gran Bretaña controlase la economía de la costa oeste de Sudamérica. Blaine hizo varias declaraciones para justificar una intervención de los Estados Unidos que protegiese los intereses de sus exportadores y también, al parecer, sus intereses personales. Lo cierto es que Gran Bretaña no estaba especialmente interesada en las conquistas chilenas durante la guerra, pero Blaine prefirió la imagen de una Inglaterra agresiva, que se ajustaba mejor a sus planes de expansión estadounidense en América Latina. Desde el 2 de agosto de 1881, el ministro plenipotenciario estadounidense en Perú, Stephen Hurlbut, promovió resueltamente la política de Blaine e intervino abiertamente y por escrito en la política interna peruana. El día 4 de agosto de 1881, James Blaine le envía la siguiente nota a Stephen Hurlbut. Blaine, agosto 4. También deseo llamar vuestra atención sobre el hecho de que en el tratado de paz previsto entre Perú y Chile, aquel puede verse obligado a ceder una parte de su territorio, y si en él quedaran comprendidos los depósitos de guano descubierto por Landreau, y por cuyo descubrimiento convino el Perú en pagarle una cantidad de por cada tonelada extraída, el gobierno del Perú debería estipular en el tratado con Chile la salvedad y el pago al Landreau de la cantidad que le fuere debida en virtud del contrato. Si se hiciera la transferencia a Chile, debe sobreentenderse que esta reclamación de un ciudadano americano, si le fue legalmente adjudicado en su favor, debe ser considerado como un gravamen anterior sobre la propiedad a que se refiere, y que Chile acepta esta con aquella condición. Es de suponer que estaréis plenamente informado de la marcha y estado de las negociaciones entre Chile y Perú, y trataréis de hacer aquellos esfuerzos que prudentemente podáis intentar para asegurar al Andreu el justo pago de su reclamación.
tendréis especial cuidado en notificar a las autoridades, así chilenas como peruanas, el verdadero carácter y estado de la reclamación, a fin de que no pueda terminarse tratado alguno en perjuicio de los derechos que el Landreu pueda tener. Cierre comillas. Tras la era del guano, Perú acumuló enormes deudas que durante y tras la guerra fueron presentadas por los acreedores a sus respectivos gobiernos para lograr la protección de sus intereses. Los acreedores, organizados en grupos, exigían el pago prioritario de sus deudas, consideraban los depósitos de salitre y guano como hipotecados a su favor y presionaban a sus respectivos gobiernos para imponer sus planes de pago. Peruvian Company era una firma estadounidense dirigida por Jacob Schipper, que pretendía cobrar al Perú los derechos de dos ciudadanos franceses, Cochet y Landreu, recién mencionado, por aproximadamente $1.000 millones a través de un control de las salitreras y guaneras peruanas. El ciudadano francés Alexandre Cochet afirmaba haber descubierto las propiedades fertilizantes del guano en 1840 y exigía, de acuerdo a una ley peruana, 1/3 de todas las ventas del guano, pasadas y futuras. La suma demandada ascendía a $900.000 millones. Cochet había muerto en París, pero un hijo suyo, ciudadano de los Estados Unidos, afirmaba haber heredado los derechos. John Théophile Landreu, también ciudadano francés, afirmaba tener un contrato con el Estado peruano que le hacía acreedor de una participación en la venta de 5 millones de toneladas de guano. En este caso, el hermano de Jean Théophile representaba la demanda en los Estados Unidos. Blaine le ordena al ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Perú, Stephen Hurlbut, estudiar la situación de Cochet y apoyar a Landreu en el reclamo que éste tenía, llegando incluso a objetar cualquier acuerdo de paz en que no se reconozca lo adeudado a este último. ¿Por qué el interés de Blaine de revisar estos dos casos, o tan específicamente la reclamación de Landreu, y no establecer como una política la revisión y reclamación de todos los casos similares que fueran apareciendo? El 24 de agosto de 1881, el embajador de los Estados Unidos en Perú, Hurlbut, comunicó a Patricio Lynch, comandante de la ocupación chilena de Lima, en un memorándum que Estados Unidos no aceptaría una paz con cesión de territorios, alentando al gobierno de la Magdalena dirigido por Francisco García Calderón y exigiendo a Pierola y Cáceres someterse a él para unir al Perú. García Calderón, si bien comenzó a negociar la paz con Chile, tomó una posición ambigua en relación a la cesión de territorios para negarse rotundamente después, incentivado claramente por Hurlbut y la política norteamericana del momento. El día 25 de agosto de 1881, Hurlbut envió una carta al contraalmirante Lynch, donde le informa claramente que, comillas, los Estados Unidos apoyarían al Perú en el sentido de no ceder un pie de su territorio, a menos que se demostrara que el Perú no iba a ser capaz de pagar una indemnización de guerra de alguna u otra manera. Los peruanos llegaron a creer en una intervención militar de los Estados Unidos en favor de ellos. Por la actitud de García Calderón, Lynch puso fin al gobierno de la Magdalena a fines de septiembre de 1881. García Calderón no aceptaría esta resolución y se acercó a Hurlbut a pedirle consejos. Según Gonzalo Bulnes, historiador chileno, comillas, García Calderón corrió donde él a pedirle consejo. No daba paso alguno sin hacer lo mismo. El gobierno de la Magdalena se había trasladado de la casa del presidente provisorio a la legación norteamericana. Estuvieron de acuerdo en que no obedecería el decreto, que le llevase los papeles a él y le aconsejó que procediese a nombrar un vicepresidente en previsión de ser aprehendido para que su autoridad no quedara acéfala. Cierre comillas. Así, reuniéndose con algunos y simulando una reunión y resolución del Congreso, designaron al almirante Lizardo Montero como primer vicepresidente del Perú. Pero a principios de noviembre, García Calderón es aprehendido por Lynch y enviado a Chile. Paralelamente, Hurlbut ordenaba al representante norteamericano en Argentina pedir al gobierno de ese país el reconocimiento del presidente Lizardo Montero. Pero la unión entre Perú y Norteamérica, o entre Perú y Hurlbut, crecía. El 5 de octubre de 1881, Hurlbut comunicó a Washington que había firmado un acuerdo con García Calderón para la cesión de Chimbote para la Armada de los Estados Unidos
y los derechos del ferrocarril que unía el puerto con el interior. Tras el acuerdo, Hulbut quedó como gestionador de las empresas carboníferas peruanas que debían abastecer a la Marina norteamericana. Ahí comenzaron las sospechas. La prensa norteamericana comenzó en 1881 a publicar las coincidencias entre los planes de dos consorcios franceses privados y los planes seguidos por Blaine y Hulbut en el conflicto. La Credit Industrial y la Peruvian Company habían ofrecido sus servicios al gobierno de los Estados Unidos para hacerse cargo de la indemnización monetaria a Chile, a cambio de la explotación del guano y del salitre del Perú. Todo ello bajo un protectorado estadounidense en Tarapacá. La empresa de Levi Morton, entonces ministro plenipotenciario de los Estados Unidos en Francia y más tarde presidente de los Estados Unidos, había obtenido de la Credit Industrial el monopolio del comercio del salitre de los Estados Unidos en caso de obtener el negocio en Perú. Morton había contactado a Blaine con el presidente de Francia, quien le comunicó que Francia rechazaba las pretensiones chilenas. La Peruvian Company había ofrecido $250,000 a Hulbut para que no estorbara en este asunto. El 19 de septiembre de 1881 falleció el presidente Garfield, que había sido herido en un atentado el 2 de julio de ese mismo año. Blaine presentó su renuncia el 19 de octubre de 1881, pero aceptó permanecer en el cargo hasta el 19 de diciembre. El sucesor de Garfield, Chester Alan Arthur, inicialmente continuó la política contra la cesión de territorios a Chile, enviando a William Henry Trescott con instrucciones un tanto agresivas entregadas el 1 de diciembre del 81. Los Estados Unidos apelarán a otras repúblicas del continente para unirlas en un esfuerzo destinado a prevenir consecuencias que afectan no solo a Chile y Perú. Pero fue Bancroft Davis, nuevo asistente del secretario de Estado, quien investigó y encontró actividades impropias del saliente secretario James Blaine. El nuevo secretario de Estado, Frederick Frelinghuysen, asumido el 19 de diciembre después de Blaine, cambió las instrucciones a Trescott. El 3 y el 4 de enero de 1882 le telegrafió para evitar cualquier forzamiento de las relaciones y ejercer una influencia pacífica. Las nuevas instrucciones, enviadas por correo el 9 de enero, revertían completamente las de Blaine. Ninguna amenaza de rompimiento de relaciones con Chile y Trescott debía asegurar al gobierno de Chile que los Estados Unidos no deseaban imponerse a ninguno de los beligerantes. La misión Trescott firmó el llamado Protocolo de Viña del Mar, en el que los Estados Unidos reconocen el derecho de Chile a exigir una indemnización territorial. Cuando Trescott regresó a Washington, expuso la necesidad de aclarar finalmente si habría o no una intervención militar norteamericana, porque de otro modo la guerra se prolongaría indefinidamente, dado que los políticos y militares peruanos creían saber que una tal potencia como la norteamericana volcaría la guerra a su favor y por lo tanto se negaban a aceptar la cesión de Tarapacá. La última fase de la intervención norteamericana ocurre con la presencia de Cornelius Logan como ministro estadounidense en Santiago. Su misión fue solamente tratar de reducir los costos al Perú, reconociendo la cesión del territorio peruano a Chile. Sin embargo, sus esfuerzos también fueron en vano. Montero, Cáceres y García Calderón no aceptaron la cesión de Tarapacá ni aun con la certeza de que Estados Unidos ya no les ayudaría. La amargura que dejó en Perú la errática política de mediación de los Estados Unidos fue sintetizada por Montero en un mensaje al Congreso del Perú el 22 de abril de 1883. Abro comillas. Después de más de un año de ineficaces negociaciones, de declaraciones tan significantes y definitivas como las del señor Hulbut primero, tan mesuradas y cuidadosas como las del señor Trescott después, y tan vergonzosas y dañinas como las finales del señor Logan, hemos alcanzado la triste convicción que el gobierno americano no puede hacer más de lo que ha hecho por Perú y Bolivia. Ustedes podrán imaginar el agradecimiento que debemos al gobierno americano por su intervención a nuestro favor. Cierre comillas. En gran medida, que los gobernantes y políticos peruanos creyeran en una intervención militar norteamericana y dilataran a más no poder las negociaciones de paz con Chile,
es responsabilidad de Hurlbut y de Blaine. Desde marzo a agosto de 1882, un comité del Senado norteamericano investigó las acusaciones de tráfico de influencias que afectaban la política exterior sin llegar a probar acusación alguna. El 26 de abril de 1882, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, James Blaine, se presentó citado como testigo ante el comité encargado de investigar distintos problemas con Chile-Perú durante la Guerra del Pacífico. Blaine prestó su declaración por haber sido secretario de Estado entre marzo y diciembre de 1881. Fue ese día cuando Blaine dijo, comillas, es un perfecto error hablar de esta guerra como una guerra chilena contra el Perú. Es una guerra inglesa contra el Perú, con Chile como el instrumento, y asumo la responsabilidad de esta afirmación. Chile nunca hubiera entrado una pulgada en esta guerra de no ser por el respaldo del capital inglés, y nunca hubo nada tan audaz en el mundo como cuando acordaron dividir el botín y lo saqueado. Dijeron que cada uno se quedaría con la mitad y que dividirían la herencia entre ellos. Cierra comillas. Los dichos y afirmaciones de Blaine eran tal vez su defensa para aminorar lo que ya públicamente se decía de él. Blaine fue acusado de corrupción, de ser excesivamente partidista en sus apreciaciones e inexperto en relaciones exteriores al comienzo de su trabajo como secretario de Estado. Esta acusación, hay que decirlo, jamás fue comprobada, pero la prensa de ese momento y los historiadores en general hasta el día de hoy consideran que aunque los registros escritos del Departamento de Estado no contenían evidencias duras, la cantidad de indicios, contradicciones, coincidencias y negocios señalan que Blaine estaba usando su poder para enriquecerse a costa del Perú. Blaine también fue acusado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de haber impedido un tratado de paz entre Perú y Chile, hasta que Perú reconociese una fantasiosa deuda a favor de un privado norteamericano, el caso Landreu, del que ya hemos hablado largamente. Lo cierto es que esta afirmación de James Blaine, de la cual él y solo él asume la responsabilidad, es la única prueba real de una ayuda inglesa a Chile. Ninguno de los primeros historiadores de la guerra mencionó una intervención británica en la guerra a favor de Chile. Ni siquiera aquellos que tenían una marcada visión pro-aliada en el conflicto, como el peruano Mariano Paz Soldán en su narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia de 1884. Tampoco Tomás Caivano, historiador italiano radicado en Lima, en su obra Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, del año 1882, donde denunció vehementemente la agresión chilena contra el Perú y Bolivia y se esforzó en desmontar los argumentos con que Chile trataba de justificar la guerra, buscando las causas profundas de la misma, atribuyendo a la ambición chilena por las provincias salitreras de Perú y Bolivia la causa real de la contienda. Insiste en que Chile se había armado con tiempo y que aprovechó la situación de debilidad del Perú y de Bolivia para llevar a cabo sus planes. Y no habla de ingleses. Tampoco el boliviano Alcides Arguedas, en su obra Historia General de Bolivia de 1922, es decir, 38 años después de la guerra. Ninguno de ellos hablan de ingleses. Tampoco los chilenos Benjamín Vicuña Maquena en Historia de la Guerra del Pacífico de 1881, ni Gonzalo Bulnes en Guerra del Pacífico de 1911, o Francisco Machuca, que participó como oficial en el conflicto, en su obra Historia Militar de la Guerra del Pacífico de 1926. Ninguno de ellos menciona una participación británica en el conflicto. Andrés Avelino Cáceres participó en todas las campañas de la guerra, desde Tarapacá hasta Lima, liderando después la resistencia peruana en la sierra hasta el final de la contienda. Cuando entre 1882 y 1886 analiza las causas de la derrota en la guerra, en ningún momento menciona algún tipo de participación británica en el conflicto. Créanme que si los ingleses hubieran estado ahí, Cáceres lo sabría y lo diría. El historiador peruano Jorge Basadre reconoce que no hay prueba de alguna participación del gobierno británico a favor de Chile antes o durante la guerra, aunque sostiene que no fue el gobierno sino el capitalismo inglés el que ayudó y sostuvo a Chile en la guerra contra el Perú. Es sabido
que al inicio de la guerra los intereses financieros británicos eran mucho mayores en Perú que en Chile. Los acreedores ingleses veían con preocupación el transcurso de la guerra, que disminuía las posibilidades del Perú y colocaba a Chile en posición de las riquezas con que se habían garantizados las deudas peruanas. Al comienzo de la guerra, el gobierno británico protestó por la destrucción de instalaciones portuarias peruanas, aduciendo que todos los depósitos de guano estaban hipotecados a favor de los acreedores para asegurar el pago de los préstamos. Y no fueron los únicos reclamos ingleses en el transcurso de los 6 años que duró el conflicto, aunque con el pasar del tiempo, la opinión pública en Londres comenzó a mirar con buenos ojos la ocupación chilena del territorio peruano, esto en relación a los decretos salitreros. Durante la guerra, el Reino Unido embargó 4 barcos de guerra que estaban por ser entregados a los países beligerantes. Los cruceros Arturo Prat y Esmeralda habían sido construidos en Inglaterra para Chile, y aunque estuvieron listos en 1881, fueron retenidos por efecto de neutralidad hasta 1884. El crucero Prat fue vendido a Japón en el 83. ¿Por qué Inglaterra le negaría la entrega de estos barcos a su aliado chileno? Es ya ampliamente sabido que no hubo tropas inglesas presentes en el conflicto. Muchos ingleses sí servían en los barcos tanto chilenos como peruanos, cosa que como prueba de algo no vale la pena ni siquiera ser mencionado. Tanto los uniformes como los armamentos no son para nada de injerencia exclusivamente británica, y si se trata de apoyo económico deberían sobrar los documentos que lo demostraran. En definitiva, no los hay. Finalmente, el historiador británico Victor Kiernan, tras un análisis detallado de los hechos y de los archivos del Foreign Office de la época, desmanteló el armazón de la teoría. Fue a finales del siglo XIX cuando la apremiante necesidad de los políticos y la clase dirigente peruana de intentar justificar el ingreso a la guerra y de explicar las causas de la derrota los llevaron a tomar los dichos de James Blames como categóricos o indesmentibles, para disminuir tal vez un poco su responsabilidad en las malas decisiones que los llevaron a la derrota y a la pérdida de territorios y riquezas. El juicio histórico a la teoría ha sido contundente, aunque aún, como debe ser, usted puede sacar sus propias conclusiones. Para terminar, y a título personal, debo señalar que la base de mis publicaciones y videos son siempre los relatos de aquellos que estuvieron ahí, de los veteranos combatientes de los respectivos países. ¿Quién mejor que ellos para contarnos la historia? Bueno, no hay ningún relato de ningún soldado u oficial peruano que nos diga o al menos nos haga suponer que pelearon contra los ingleses. No hay justificaciones de ese tipo por parte de ellos para su actuar en el campo de batalla, independiente del resultado. ¿Por qué deberíamos hacerlo ahora, si muchos de nosotros, me incluyo, no fuimos capaces ni de hacer el servicio militar? La historia ya fue escrita y debe ser vista de forma objetiva. No debemos cambiarla ni siquiera para justificar a los que allí estuvieron. Creo que hombres con el valor y grandeza de Bolognesi, Moore, Spina, Ugarte o Pradito no lo aceptarían por ningún motivo. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puede ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbete, dale like y comparte, para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestras historias y la de nuestros antepasados que vivieron en esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de turismo RAX Norte Chile Tours. Nos vemos en un próximo video.